Buenas noches, gente, desde donde se encuentren. Esperando que estén muy bien y les traigo un pequeñito tema como para aprovechar que hay como una pequeña conspiración que se ha armado acerca de estos muñequitos llamados los Labubu, que les dicen Pazuzu o que dicen que tienen que ver algo con Pazuzu. Bueno, en este cortico video pues yo quería hablar, me pareció muy curioso este tema. Me pareció curiosísimo que la gente, por un lado, hay gente que así como en los años 80, 90, cuando hubo un pánico acerca de todas las cosas que parecían, uff, eso viene del diablo. Entonces, como esto está muy de moda y por el aspecto del muñequito, pues otra vez la gente viene como con esa onda. Entonces a mí me dio mucha curiosidad y empecé a investigar. Me gustó mucho el muñequito antes de que yo supiera que era caro, que era famoso. Me lo vi y me llamó la atención mucho. Resulta que un hombre de Hong Kong, diseñador, él es como chino europeo, él se inspiró en, en la mitología nórdica para crear a este personaje. Así como se ve aquí está este personaje que él dice que es de género femenino, es como una especie de elfita de los bosques nórdicos, germanos, etcétera. Hace parte como de esa mitología de pequeños monstruos traviesos, simpáticos, bonachones, que de pronto hacen una diablura doméstica, como lo que se les llamarían pequeños dioses domésticos o pequeños demonios domésticos, como son los gnomos, los trolls, los orcos. Resulta que estos muñequitos han tenido un gran revuelo porque son todo un fenómeno de masas, son un fenómeno comercial. Me llamó la atención que hay muchos videos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en donde los muestran, digamos, personas haciendo abriendo el producto, mirando 10 productos, 20 productos de estos, las bolsas, revelando de qué color les habían salido. Y es toda una estrategia de marketing. Entonces, si te dan 10 de esos 10 tú vas a buscar uno, digamos, de un color que es el color más apetecido, el más raro. Por ejemplo, este café parece que dentro de su gama, dentro de su grupo, es como el Pazuzu, el Labubu, que si, la probabilidad para que tú lo encuentres es de una en 75, algo así, o en uno en 60. O sea, tendrías que destapar 60 sobres para que te salga ese. Entonces eso lo hace todavía más apetecible y teniendo en cuenta los precios de estos muñequitos, pues, wow, son figuras de colección muy costosas. Entonces, ¿qué encontré yo? Aquí vemos a una persona que se nota que debe tener todo de marca, sus Labubu originales, así como también vi personas, digamos, con su automóvil y todo el automóvil alrededor estaba lleno de los muñequitos. Un hombre salió, tenía en la cartera varios y tenía como un cinturón de Labubus también. Bueno, por otro lado, toda esta afición ha llevado a la prohibición mística donde se le mete ese misterio de que eso viene del demonio, de que nos quieren controlar. Y pues resulta que dicen que en un concierto de Katy Perry uno de los fans fue a entregarle uno de estos muñequitos en caja original, me imagino que con toda la devoción que le tiene a su artista. eh, y ella en ese momento, con el mismo micrófono, le dio un golpe y se lo tiró. Y después dijo que no, la bubus no, no la bubus. Bueno, curioso.
Yo quería hablarles de los fenómenos de los mensajes subliminales. Quería hablarles de esas colecciones y esas aficiones que uno no sabe si qué fue primero, si fue primero la prohibición, un invento del mismo marketing, o si fue primero el marketing que impulsó todos los productos, por ejemplo con afiches, con pautas, con canciones, y después una comunidad, una parte de la comunidad empezó a analizarlos y decir, uff, aquí hay un mensaje subliminal que me quiere que yo invoque al diablo, o quiere que yo invoque, o que traiga a mi vida eso, que quiere que yo compre ese producto, que quiere que yo vote por tal persona, etcétera. Resulta que los mensajes subliminales no necesariamente son de carácter malvado o demoníaco, como se le podría decir, sino que un mensaje subliminal puede ser una figura que está ligada al mercadeo y yo escondo una imagen, escondo una palabra a través de letras. Y a veces, por ejemplo, en Disney es famosa una animación en donde si uno se pone a mirar los personajes cuadro a cuadro, se da cuenta que algún dibujante chistoso por estar aburrido o simplemente por dárselas de chistoso, entonces hizo que en sus figuras, en sus dibujos, no se viera sino si uno lo analiza cuadro a cuadro, que uno viera, digamos, formas fálicas o formas sugerentes, por decirlo de alguna forma. En los años 80 se generó algo que se llamó el pánico satánico. Y el pánico satánico fue una respuesta a ese marketing de los juegos de rol, del metal, de las agrupaciones de rock and roll y en sí de un miedo que tenían los padres de familia norteamericanos de que sus hijos tuvieran contacto con ese tipo de cosas que los iban a llevar a la maldad, a ser víctimas de la maldad o a ser victimarios, a unirse a agrupaciones que hicieran cosas malas, como los famosos cultos, los cultos satánicos. Y yo les digo esto porque es que de verdad en el contexto que nosotros vivimos en los 80s y en los 90s, sí habían personas totalmente convencidas de eso. Yo me acuerdo en las tiendas de barrio, en todas las tiendas de barrio, digamos, las empresas como Coca-Cola, una de las formas en las que ellos traían el marketing era los afiches. El afiche era una pieza comunicacional por excelencia para promover mi producto. Aquí no tengo un afiche, pero bueno, aquí tengo un póster que es de la Divina Madre. La Divina Madre con la Trinidad hindú. Bueno, un afiche podía ser esa pieza comunicacional para vender, promocionar productos. Y las personas que se obsesionaban con todo esto de los cultos, de analizar eso, llegaban a muchos extremos. Ellos miraban con lupa cada detalle de, de las piezas diseñadas, revisaban cosa por cosa, la miraban, le daban vueltas, leían las cosas al revés, ponían discos de vinilo de los de esa época y los hacían sonar al revés y decían que eso hacía que sonara una frase, dirigida al mercadeo, una frase dirigida al demonio, incluso. Pero no, uno cuando estaba en eso, en los colegios,
en las iglesias, daban conferencias. Yo una vez estuve en una conferencia de esas. Era gente que tenía mucho miedo, que profesaba mucho en contra de las libertades, eh, y que llegaban a un extremo en donde todo era satánico. Por eso es que se le llama comúnmente el pánico satánico. Bueno, ¿qué pasa? Toda la vida ha existido esto. Toda la vida han habido cacerías de brujas. Lo que pasa es que hoy en día estas cacerías de brujas son también métodos de marketing. Entonces, si yo digo que yo como diseñador industrial, diseñador gráfico, como publicista, como jefe de mercadeo de una empresa gigante, como Mattel, yo puedo hacer ciertas jugadas y meter ciertas cosas dentro de un producto, y pues más aún dentro de las redes sociales de hoy en día, y yo puedo hacer como en los años 90, que mucha gente empezó a comprar y a coleccionar los trolls. El coleccionismo es algo que siempre ha estado con el ser humano. Hay mucha gente que dice, no, eso, esa gente que colecciona figuras y figuras y figuras, eso pierden el tiempo, esa gente, eso es botar la plata. Pero si nos damos cuenta, muchas personas son coleccionistas, y no es necesariamente de figuras de cómics o de anime, sino por ejemplo, una persona que le guste mucho el fútbol y que colecciona camisetas de equipos, es coleccionista. Los que coleccionan viajes, los que coleccionan souvenirs de los viajes, los que coleccionan elefantes, budas, están haciendo coleccionismo. Los que coleccionan duendes, los que coleccionan vírgenes, figuras de la Virgen, es algo intrínseco del ser humano. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando una persona tiene una experiencia como un viaje, le gusta representar, simbolizar una experiencia con un objeto. Los seres humanos tenemos eso. Alguien en la cultura maya, en la cultura egipcia, en la cultura sumeria, tenía una cosa como un pocillo de cerámica rudimentario, y digamos, antes en la edad de piedra, un pocillo para una persona, digamos, significaba que podía crear un objeto y que con ese objeto podía darle un uso, guardarlo, regalarlo, conservarlo para sus próximas generaciones. Y eso está muy bien. En algún momento no solamente quisieron darle ese uso, sino también volverlo un símbolo. Entonces, todos hemos visto como un simple pocillo, una cerámica, tiene brazos, piernas, como las piezas precolombinas, y más aún, cuando ya tienen que ver algo con la religión de esas culturas, pues le van a dar le van a dar unas propiedades y lo van a hacer un objeto al que uno le da cariño. Es algo humano. Entonces, así como muchas personas coleccionaron trolls, coleccionaron los muñequitos de McDonald's, los juguetes de la cajita feliz de McDonald's, los muñequitos del Kinder Sorpresa, pues hoy en día el Pazuzu, el Labubu, Labubu Pazuzu, es el que está de moda en ciertas comunidades del mundo. Entonces es algo muy occidental, es algo muy capitalista. Si uno no tiene cierta cantidad de dinero, no va a poder comprar ni uno de esos muñequitos. El que tenga uno va a querer tener 5, 6. El que tenga esa cantidad va a querer ponerle a cada uno su ropita, su estuche.
Ahora les dio por compararlo por la similitud de la pronunciación con Pazuzu. Y Pazuzu no es como lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Pazuzu simplemente es una de las iconografías de una religión antigua que no era una de las religiones del libro. Simplemente una de las religiones del libro, cuando vio esta figura o cualquier otra figura de dioses anteriores, de dioses prehistóricos, de dioses sumerios, hititas, babilonios, simplemente dijo que eso era demoníaco. Así como ahorita se le dice al labubu demoníaco, pues también desde hace 3000 años a todas las figuras que tengan cara, que tengan cuerpo, que tengan una figura humana, pues se les llamó que eran algo prohibido, que era pecado adorarlas, etcétera. Y eso pues ya es una conversación ya hacia el tema de lo que llaman la idolatría. Y ya tiene que ver esto totalmente como con la religión. Pero yo vine a hablar, más que de religión, yo vine a hablar de marketing. Una de las cosas que más generan mercadeo es hacer que, por un lado, un producto lo usen personas famosas. Resulta que el Pazuzu lo usan, se toman fotos, se hacen TikToks, personas famosas, por ejemplo, actores coreanos, cantantes. Y por otro lado, la prohibición. Cuando tú metes la prohibición en en el marketing, cuando tú dices que X objeto está prohibido por X o Y motivo, porque es que fomenta un valor anti-occidental o anti-religioso, a lo que yo creo, pues eso genera un cierto morbo, un cierto deseo y muchas personas van a querer saber más. Entonces la gente va a hacer más videos como el que yo estoy haciendo y va a reaccionar y va a decir, oh, el Pazuzu, el Labubu, y no compren eso, no le compren eso a sus niños, quién piensa en los niños, etcétera. Eso es. Vamos a hablar un poquito del concepto de demonio. Resulta que aquí tenemos unas figuras eh, de los dioses nórdicos. El Labubu viene de la mitología nórdica, o sea, viene entre comillas, lo que pasa es que el diseñador se encargó de hacer ilustraciones y hacer cuentos infantiles para libros infantiles, lo cual es un mundo maravilloso. Yo he trabajado en el campo editorial, en la ilustración infantil y es un mundo muy bonito. Y pues aquí vemos unas representaciones de los dioses principales, como Odín, como Thor, en la mitología nórdica. Y en la mitología nórdica no existía como tal un concepto de el demonio. Los adversarios de la mitología nórdica eran algo así como una cosmogonía similar a lo que ellos tenían en su forma de pensar, de vivir, en su día a día, de sus quehaceres en tiempos de paz, de guerra, de comercio. Y pues lo que sí tenían era adversarios. Entonces sus dioses también tenían adversarios o competencia. Temían la llegada de los otros seres los otros adversarios que los iban a reemplazar a ellos. Pero no eran como tal seres demoníacos que se los fueran a llevar a ellos al inframundo. Eso es un concepto cristiano. Por otro lado, esta figura que tenemos aquí en la parte superior, donde hay un ser que parece un macaco, un humanoide, y hay un gigante. Ese gigante de la mitología hindú es un demonio hindú.
Pero resulta que en el hinduismo tampoco existen los demonios como los entendemos en Occidente y en el cristianismo. Los demonios en esa cultura o en el hinduismo son más como fenómenos de la naturaleza o fenómenos que aluden a características humanas que deben ser evitadas. Por ejemplo, este es un demonio muy grande, gigante, que para despertarlo tuvieron que pasarle como 100 elefantes caminando encima para que lo pudieran despertar. Es de la epopeya del Ramayana. Y ese demonio comía, y comía, y comía, y comía, y comía incansablemente, y era devorarlo todo. Era un ejemplo de la gula. Por ejemplo, aquí tenemos al señor Vishnu en su representación como un león. O sea, el que vemos aquí en la parte central, en el centro de la imagen, es el demonio, el que sale con bigote. Ese es un demonio, uno de los demonios, a los que se les llamaban Ashuras. Ashuras es como el concepto que nosotros tenemos de demonio. Y al lado, el que sale con muchos brazos, que es como las capacidades, las destrezas, cabeza de león, él es Dios, él no es el demonio. Entonces en el hinduismo puede verse más terrible la figura del mismo dios o de los dioses, mientras que la figura de la Shura, del ser demoníaco, se ve más normal. Resulta que en el hinduismo los demonios, ellos oran, los demonios le oran a los dioses, los demonios buscan favores de los dioses. Este demonio de esta figura, ese demonio era el hermano del demonio principal, de la Shura principal de la epopeya de Ramayana, y él sabía que lo que su hermano estaba haciendo estaba mal, de Ravana, y le dijo que no hiciera eso porque eso estaba mal y que era malo hacer eso, etc. Ravana era un demonio que tenía varias cabezas. Se dice que él tenía varias cabezas y que él hizo tantos sacrificios y tanta meditación y hizo tantos méritos que el mismo dios Brahma le dio poderes y le dio un montón de bendiciones. Entonces, ¿qué es una bendición en el mundo hindú? Una bendición es como que un dios le dice, le otorga a un ser, llámese un demonio, un semidemonio, a un ser, le otorga, por ejemplo, la inmortalidad. Esa es una bendición. Entonces son conceptos muy diferentes. En el caso de Labubu, el Labubu alude a esas figuras míticas, antiguas, del Yule. Estos viejitos que están ahí en la mitad de la pantalla son los diablillos del Yule. Y pues, ¿qué más da decirles si son elfitos, si son duendecillos, si son representaciones que las personas de esas comunidades tenían para hacer toda esa parafernalia del Yule, de la fiesta del Yule y de la fiesta navideña en esas latitudes, no es más. Y son parecidos a los Labubu en una cosa, digamos aquí, cada uno de esos viejitos tenía una particularidad. Uno era, por ejemplo, el que se la pasaba lamiendo las cucharas. Otro lamía las ollas. Otro escondía los zapatos, etcétera. O sea, dentro de la mentalidad de ellos, cada uno de estos personajes en un día de la semana en el Yule hacía una diablura especial, que era el encargado de esa diablura. Y son unas expresiones que lamentablemente no llegaron a las tradiciones que nosotros tenemos en Occidente, del árbol de Navidad, de las luces. Lástima que estos no hayan sobrevivido a nosotros. Ahí vivimos el pobre gatico y todo aburrido. Sería muy bonito que pudiéramos saber
entender, leer un poco más por qué creían ellos en esto. Entonces, para concluir, pues, ¿qué pasa? La Bubu, este muñequito que vemos ahí, pues, es una representación con un excelente marketing. Es una obra maestra del mercadeo, porque si yo cojo un muñequito, un producto y le doy muchas variaciones, me estoy ahorrando una cantidad de dinero tremenda. Si las variaciones son solamente de color o si las variaciones son de un detallito. Ellos saben que cualquier detalle en unos años puede significar una ganancia de muchos millones para los coleccionistas. Entonces, ¿será que es demoníaco? Pues no, no es demoníaco en términos occidentales ni en términos del judeocristianismo. Puede ser demoníaco en los términos del Yule. Es más bien un elfito travieso del bosque y no tiene nada malo que las personas lo consuman. Lo que uno podría criticar, no juzgar si es bueno o malo. Lo que uno podría criticar es como algunos videos en donde se ve que hay gente peleando, personas adultas peleando por entrar a un sitio de Pop Mart en alguna capital del mundo, sea en China, sea en Estados Unidos, se pelean por colarse para poder entrar, para poder ingresar, se pelean por un muñequito, como en la película El Regalo Prometido. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la lección que nos da esa película? Pues que el objeto en sí no tiene ningún valor. El objeto, cuando es un presente, es ese valor que se le da a ese objeto, ese valor que uno le da cuando una persona que uno ama le da a uno algo que tiene un significado, que uno lo quiere mantener cerca de uno. Entonces esa es mi pequeña reflexión para esta noche y bueno, la siguiente pues hacemos otro videito que tenga más que ver con astrología. Chao, chao.